Entonces, por favor, acompáñenme a Lucas, el Evangelio según Lucas. Vamos a iniciar un capítulo nuevo hoy, capítulo número 6 del Evangelio según Lucas. Y mientras me acompañan a esa porción de la escritura, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias porque un domingo más nos permites tener tu palabra abierta, mi Señor, y nos has dado un corazón dispuesto para todos venir y someternos a tu voluntad, Padre. Eh, Mi intención en esta mañana, mi Señor, no es más que glorificar tu nombre y poder instruir a tu iglesia en los correctos. Te pido que me permitas nada más ser un instrumento fiel que haga una correcta interpretación y expresión de tu palabra, mi Señor. Que me des palabra para que yo pueda predicar con de nuevo tu evangelio, Padre. Pido también que tú de todo su entorno, mi Señor, y les permitas escuchar tu palabra, mi Señor. No solo escucharla, sino también reflexionar sobre tu corazón. Pido por todos aquellos que van a escuchar este mensaje, mi Señor, para que tú obres conforme lo que está escrito en tu palabra, mi Señor, como dice, que nunca regresa vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Oramos así en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, chicos, entonces, como les decía, hoy iniciamos capítulo nuevo. Lucas, vamos a estudiar del versículo 1, 22 relatos en el Evangelio según Lucas. Están muy relacionados uno con el otro, de manera de identificarlos y no bien una pausa automática que hemos venido estudiando ya por bastantes enseñanzas, las últimas tres, y esta temática relacionada a toda la oposición que Jesús ha tener. Hemos visto cómo Jesús hace algo, inmediatamente tiene a los escribas y los fariseos encima que constantemente lo están persiguiendo, constantemente le están acusando falsamente o están intentando hacerle tropezar de alguna forma para que se corta el audio. Ok, perdón chicos, si alguien más me puede confirmar que si no es solo uno o es para todos, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha mal? Sí, se escuchaba cortado. Cortado. Ahorita al final, cortado. Ok, Ahorita al final, los últimos 20 segundos estabas bien. ok. Antillos de eso sí estaba cortado. Bueno, voy a seguir un momentito y si no me vuelven a avisar, porfa, ahí por el chat y apago la cámara. ¿Está bien? Para ahorrar ancho de banda. Ok. Bueno, entonces, como les decía, bueno, ha sido la temática ya por bastantes enseñanzas y entonces hoy vamos a dar conclusión a esa serie de eventos que hemos estado estudiando porque ya si ven a partir del versículo 12 vamos a empezar con otras temáticas como la lección de los 12 apóstoles, Jesús atendiendo la multitud y la bienaventuranza y los ayes, ¿verdad? Entre otras cosas que vamos a ir estudiando más en el capítulo 6, pero ya eh, Lucas, cuando relata los acontecimientos, hace una pausa ya en ataques de los y los fariseos, que por supuesto más adelante seguirán, pero bueno, leamos la porción para hoy al 11 que dice así. Aconteció en un día de reposo, esto equivale a un sábado, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ni aun esto habéis leído. De Dios y tomó los panes de la proporción, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del... También, o sea, entró en la sinagoga y estaba
seca la mano derecha, y las echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Ok, me dicen que sigue el audio cortado. Voy a apagar la cámara. Listo. Me avisan cualquier cosa, chicos. Dice: levántate y ponte en medio, y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer el bien a todos alrededor? Dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Ahí la porción que corresponde hasta hoy. Si ustedes observan bien la lectura que acabamos de hacer, en realidad la forma en que voy a hacer el estudio hoy es un poco distinta a lo que estoy acostumbrado. Vamos a estudiar ambas porciones en paralelo, porque si usted hace una, se dará cuenta que la mayoría del pasaje, o perdón, ambas descripciones del pasaje tienen las mismas secciones. Podrá observar, por ejemplo, que en los versículos 1 y 2 de este capítulo es básicamente la crítica o las controversias que tienen los fariseos y los escribas con respecto a la actitud de Jesús y sus discípulos el sábado. Y si ve también, por ejemplo, los versículos 6 y 7 es básicamente lo mismo. Son críticas, generar también, si usted ve, por ejemplo, los versículos 3 al 5, se va a dar cuenta que eso es la respuesta de Jesús ante esas controversias, y también del 8 al 9 es básicamente lo mismo, es la respuesta de Jesús ante las controversias. La única diferencia entre ambos pasajes viene siendo el versículo 10, en el que hay una manifestación de poder de parte de Dios y hay un milagro. Entonces, si ven la estructura de ambos pasajes es prácticamente, de manera que entonces lo que voy a hacer es unificarlas e ir enseñando por porciones, para que así poder entender lo que está aconteciendo acá y cuál es el mensaje detrás de esta porción de la escritura. Ahora, iniciando con el versículo 1, nos dice el texto que hubo un sábado en el que Jesús y sus discípulos pasaban por los sembrados y arrancaban espigas y comían. Esto quiere decir que para ellos poder comer de estas espigas no estaban maduras. O sea, esto es antes del tiempo de la siega. Todavía no ha empezado el tiempo de cegar el campo, y esto es un dato importante porque voy a expandir un poco más adelante porque es relevante, pero tenga en mente que esto es el tiempo antes de la siega. Eh, entonces ellos comían con sus manos y arrancaban espigas y comían con sus manos las espigas que aún no estaban maduras. El relato en el paralelo en Mateo capítulo 12, que vamos a leer más adelante, no lo busqué aún, pero el paralelo de este pasaje en Mateo nos da un detalle bastante importante también para poder entender este texto de forma correcta, que nos dice el texto que los discípulos tenían hambre. De manera que no están comiendo por gula, no están haciéndolo solo por hacerlo, sino que en este momento hay una necesidad humana, y esa necesidad es que ellos están pasando hambre. Ahora, algunos aquí se podrían preguntar cómo es posible que aquellos tuvieran hambre si están acompañados de Jesús y Jesús les podía proveer abundantemente. ¿Cómo es que si Jesús multiplicaba los peces en la milagrosa? ¿Cómo es que si más adelante veremos cómo multiplica los panes, ahora los discípulos tienen hambre? Lo que tenemos que recordar acá es que los discípulos están en una escuela de preparación para la misión que iban a recibir, la cual les iba a ser encomendada ya hacia el final de los evangelios, de modo que ellos debían aprender cómo iba a ser el camino y la necesidad que iban a pasar siendo discípulos y apóstoles de Jesucristo. No solo eso, sino que también recordemos que Pablo nos da una prueba de cómo él aprendió esa lección. Pablo dice en Filipenses que él tuvo que aprender a contentarse, cualquiera sea la situación, estuviera en abundancia o en escasez, él había aprendido a contentarse.
De manera que el hecho de que los discípulos estén pasando hambre en este momento los preparaba para ver muchas de las cosas que iban a acontecer una vez Jesús ya no estuviera con ellos. Ahora, un último detalle importante que tenemos que mencionar sobre este versículo 1 es que la mayoría de los teólogos piensan que este domingo es que este sábado es el segundo sábado después de la Pascua. La forma en que ellos fundamentan esta creencia es que existe un manuscrito que tiene una palabra en griego que significa el segundo. El tema es que solo existe ese manuscrito con esa palabra, no hay ninguno más. Entonces, no es una posición ampliamente aceptada. Entonces, sí tenemos que hacer dos anotaciones aquí importantes. Una, esto es un sábado, o sea, se está celebrando el Sabbat, el día de reposo, y no solo eso, sino que también es el segundo sábado después de la Pascua, según algunos teólogos. Si esto es cierto, ¿verdad? Según este manuscrito, entonces esto significaría que los discípulos y Jesús vienen de hacer el viaje de la Pascua y por tanto tienen una escasez grande de recursos porque tenían que hacer un viaje relativamente largo y entonces es muy probablemente por esto que ellos están recogiendo las en recogiendo y comiendo. Ahora, lo que ellos estaban haciendo, según la ley de Moisés, no era en lo absoluto ilegal o no era en lo absoluto contradictorio con la ley que Dios había dado al pueblo de Israel. Ahora, acompáñeme por favor al Deuteronomio capítulo 23, versículo 25. Deuteronomio 23, 25. Dice así: cuando entres en la mies de tu prójimo, está hablando en el contexto del día de reposo, dice, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Entonces vean qué interesante porque está hablando en un contexto en el que sí, la ley, ¿verdad? Sin embargo, recoger espigas con la mano no iba en contra de ninguna ley que Dios hubiera dado a su pueblo. Sin embargo, sí nos dice el texto que a pesar de eso, los fariseos se acercan y les dicen, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Lo que esto nos muestra es que los fariseos y los escribas tenían una percepción distinta acerca de la interpretación de esa ley. Si bien ya leímos que la ley establecía que era perfectamente normal recoger manos en día de reposo, después de la nación del pueblo del cautiverio, los escribas y los fariseos dieron una interpretación más rigurosa de la ley, que es conocida como la tradición de los ancianos. Y entonces, dentro de esa tradición que ellos establecieron después del cautiverio, incluía que tomar espigas con la mano era una forma de quebrantar el mandamiento de guardar reposo un sábado. Entonces los fariseos preguntan, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Y esto es fundamental de entenderlo porque nos revela que ellos consideraban aquellas tradiciones y las equiparaban al mismo nivel que la ley de Dios. Podían más sus tradiciones de manera que las habían puesto al mismo nivel que la misma palabra de Dios. Y quiero que mediten eso por un momento porque es verdaderamente impactante. Considerar sus tradiciones, considerar su sistema del mismo estima que la palabra de Dios para catalogar a alguien como un pecador por quebrantar la ley, una ley que ellos mismos habían inventado, que ellos habían añadido a la escritura, nos revela algo acerca del corazón de los fariseos. Le daban más importancia a su sistema que a la propia palabra de Dios porque la invalidaban con sus interpretaciones humanas.
Ahora es importante también que empecemos a expandir un poco más sobre qué era esa tradición de los ancianos que les mencionaba anteriormente, porque si bien la ley prohibía trabajar el sábado, los maestros, los escribas y los fariseos habían codificado ese término de trabajo y lo habían agrupado en 39 categorías distintas de trabajo. Y cada una de ellas, 6 categorías menores. Vean ustedes la labor y el nivel de religiosidad que ellos tenían de no solo leer que no era permitido trabajar en un sábado, sino que ellos expandían aún más, creando 39 categorías de tipos de trabajo y cada una de esas 39 categorías tenía 6 subcategorías menores. Y entonces dentro de eso podemos encontrar desde cosas que diría yo que usted y yo podríamos considerar razonables hasta lo que diríamos un nivel de religiosidad extrema. Le doy unos ejemplos. Por ejemplo, cosechar el campo y cegar la mies es considerado trabajo y sí, es correcto, es acorde a la ley que Dios había establecido. Sin embargo, ahora vemos cómo habían añadido también que recoger con espigas era romper ese mandamiento del sábado, recoger espigas, romper ese mandamiento, pero no solo eso, le digo, le voy a dar una lista de unas ciertas cosas más que estoy seguro que le van a sorprender. Consideraban apagar una lámpara para romper el mandamiento del día de reposo. Coser un huevo también era considerado romper el mandamiento. Desatar el nudo de una cuerda también era romper el mandamiento. Caminar en exceso, o sea, si caminaran más de 1 kilómetro en el día de reposo, también estarían rompiendo ese mandamiento. Yo me pregunto cómo hacían para medir verdaderamente si estaban caminando 1 kilómetro o no, si lo hacían por cuadras o no. Pero bueno, algunos teólogos piensan que también parte de la acusación que están haciendo los fariseos y los escribas acá está relacionada al hecho de que si los discípulos de Jesús estaban caminando por el campo y por los sembradíos recogiendo espigas y comiendo, es posible que ellos también hayan caminado más de 1 kilómetro. De aquí la ironía también que si los escribas y los fariseos los están persiguiendo para ver todo lo que ellos hacen, es muy probable que ellos también hayan roto su misma regla, porque los perseguían por el campo para ver qué estaban haciendo. Probablemente también caminaron más de 1 kilómetro y rompieron su propia regla. Sin embargo, su religiosidad solo les permitía ver los errores de los demás. Y ellos se consideraban los piadosos, aquellos que seguían sus propias reglas y tradiciones y se consideraban superiores a los demás del pueblo. Su fanatismo religioso en su vida los había llevado a considerar extremos, llevar su tradición a la misma categoría de la ley divina. Entonces, vemos que esta extremidad, ¿verdad? De considerar trabajo casi que cualquier cosa, desde recoger espigas con la mano hasta desatar un nudo en una cuerda, hasta caminar más de 1 kilómetro. Esta misma temática de su religiosidad la vemos en el otro pasaje, en el pasaje del hombre de la mano seca. Dice, aconteció también en otro día de reposo, o sea, estamos en un mismo contexto, que Jesús entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía la mano seca, y vean ellos lo que piensan los fariseos, y le acechaban los escribas y en el día sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Esto lo que nos revela es que otras de sus tradiciones también consistían en que ayudar a un enfermo en día de reposo era romper el mandamiento, era considerado trabajo. La única forma en que podrían ellos ayudar a alguien era si la vida de esta persona dependía de la ayuda de alguien más. Sin embargo, si solo era alguien enfermo, si solo era alguien que estaba sufriendo, si solo era alguien que necesitaba ayuda o que tenía algún tipo de discapacidad, cualquier ayuda que usted ofreciera a esta persona era considerado trabajo y era romper el mandamiento del día de reposo. Ahora, este relato nos dice varias cosas interesantes acerca de las circunstancias de este hombre. Una tiene que ver con que Lucas decide decir que tenía seca la mano derecha.
No sabemos exactamente si él era izquierdo o derecho, pero la gran mayoría de las personas son derechas, así que podríamos asumir que, bueno, si tiene esta dificultad, tal vez es posible que para él trabajar sea aún más difícil. No solo eso, sino que tenemos otros relatos que no podemos considerar palabra de Dios, pero sí son relatos apócrifos alrededor de este contexto en el Evangelio según los Hebreos, que hace una referencia a este mismo hombre de la mano seca y nos dice ese texto que este hombre era un albañil que perdió la funcionalidad de su mano y entonces ya no podía ejercer más su oficio. Sea como sea, fuera que era verdaderamente un albañil o que fuera derecho o zurdo o lo que fuera, sabemos que para todos nosotros sería sumamente difícil poder ejercer nuestras labores del día a día si nos faltara una mano, si no pudiéramos utilizarla. Entonces este hombre era un hombre necesitado y por tanto, misericordia de Jesús 12, que es el paralelo de este texto en el Evangelio según Mateo, vamos a poder leer otras cosas interesantes. Vamos a leer primero del 3 al 7. Mateo capítulo 12, del 3 al 7 dice, hablando Jesús, ya esto lo leímos en Lucas, pero repito, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él anduvieron con hambre? Esto era los que les mencionaba antes, que Lucas no dice. Lucas dice nada más que recogían con sus manos las espigas, pero Mateo añade que hay una necesidad humana acá. Ellos tenían hambre. Dice versículo 4, como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿No habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Esto es muy interesante porque lo que añade aquí Mateo es que el trabajo que los sacerdotes hacen con los sacrificios en día de reposo dentro del templo es considerado trabajo y lo hacen en día de reposo. Pero bueno, continúa el texto, dice, pues os digo que uno mayor que en el templo está aquí. Y si supieseis qué significa, ojo, esto es lo que misericordia quiero y no saco, y no condenaráis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahí Jesús, en Mateo 12, versículo 7, resalta las palabras dichas por los profetas, que es que es más importante la misericordia que los sacrificios. Y si los sacrificios se hacían los sábados, no cabe duda que practicar la misericordia era el acto más importante que se podía llevar a cabo un día de reposo. Repito de nuevo acá, Jesús mismo, citando a los profetas, dijo que es más importante la misericordia que los sacrificios. Y si los sacrificios se llegaban a cabo los sábados, entonces no cabe duda que practicar misericordia es el acto más importante que podía llevarse a cabo este día. Sin embargo, para los fariseos y para los escribas, la misericordia no existía, no estaba dentro de su dialecto. Ellos solo sabían lo que tenían que decirle al pueblo que no podían hacer. No puedes caminar más de 1 kilómetro, no puedes ayudar a un enfermo, no puedes cocer un huevo, no puedes recoger espigas con tu mano en día de reposo. Es no, 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 no. Todas cosas añadidas por ellos mismos a la ley que Dios había dado. Dios nunca les pidió que añadieran todas esas tradiciones. Sin embargo, ellos los tenían en un mismo nivel de estima que la misma ley, que la misma palabra dada por Dios. Entonces vemos que cuando lo analizamos desde esa perspectiva, es una situación grave. Entonces, a pesar de que vemos que la misma escritura nos dice que la misericordia es más importante que los sacrificios, los escribas y los fariseos acechaban a Jesús para ver si en día de reposo él le sanaría, a fin de tener de qué ayudarle, acusarle. Una vez más vemos como la observación minuciosa de los escribas y fariseos no tenía nada que ver con la enseñanza, sino tenía que ver con ver cómo podían hacer que Jesús se tropezara,
¿Cómo podían hacer que Jesús cometiera un error para así poder encarcelarle o acusarle de alguna cosa? Es interesante cuando usted lo perspectiva hacer muchas días de reposo. Sin embargo, no era ilícito maquinar dentro de sus mentes cómo poder acusar a un hombre, cómo poder ponerle trampas, que veremos muchas veces más adelante, cómo probarlo, cómo hacerle preguntas malintencionadas, como nada de eso es romper la ley, pero sí todo lo que Jesús hacía y todo lo que se salía de sus tradiciones era considerado quebrantar el día de reposo. Una actitud un poco eh, hipócrita, ¿verdad? Es curioso que ellos acusaban a los discípulos de Jesús y a Jesús de ser impíos, pero eran ellos quienes no podían de trabajar y maquinar para acusar y destruir a una persona que no hacía más en este momento que leemos que enseñar al pueblo acerca de la palabra de Dios. Es impresionante ver cómo verdaderamente ellos deseaban que Jesús sanara a ese hombre. Ellos miraban atentamente y decían que Jesús sanara a ese hombre, pero no porque tuvieran el mínimo interés en la vida de ese hombre, no porque les interesara su sufrimiento, no porque tuviera misericordia de él, sino que ese hombre sería el paso perfecto para poder ahora sí acusar a Jesús y encarcelarle y matarle. Es curioso que siempre pasa lo mismo con el legalista. Si usted se pone a pensar en nuestro contexto actual, el legalista siempre está atento para ver qué hace el hombre para poder acusarle delante de Dios. El religioso siempre busca la falta de su hermano para poder sancionarlo, para hacerlo sentir mal, para acusarle de pecador ante toda la congregación. Sin embargo, nos dice Gálatas que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que seas tú te cargas de otros, y así cumplid la ley de Cristo. Vean qué diferencia tan abismal entre lo que nos dice la Escritura de cómo debería ser la actitud del creyente, que en lugar de actuar como los fariseos y los escribas, de andar acusando constantemente, ver cómo hacer que alguien más caiga, sino que hay que sobrellevar unos las cargas de los otros. Ahora, si nos devolvemos a la respuesta de Jesús en el pasaje en que los discípulos recogen espigas en día de reposo, el texto continúa diciendo y nos muestra aún más. Dice, respondiendo Jesús les dijo, ni aun esto habéis leído lo que hizo David, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Jesús responde a las controversias de forma similar en ambos pasajes. En esta ocasión, hace una pregunta en un tono irónico. ¿Cómo es posible que aquellos grandes maestros de la ley mostraban notable ignorancia con respecto a aspectos bíblicos? De manera que Jesús les pregunta que si hombres tan ilustrados y santos como ellos olvidaron aquellos casos en que aparentemente se quebrantaba la ley, como era el ejemplo de David. Está hablando del pasaje en Primera de Samuel, cuando están huyendo de Saúl y David se presenta ante el sacerdote Abiatar y le pide que le dé de los panes de la preposición que estaban destinados únicamente para los sacerdotes. Esa es la referencia a la que está haciendo Jesús con esta pregunta. Y entonces nos muestra cómo, bueno, aquí sí, nos muestra cómo en un momento de necesidad, tanto él como los que estaban con él actuaron contraviniendo lo que primariamente establecía la ley acerca de esos panes, que estaban dedicados únicamente para los sacerdotes. Ahora, desde una observación muy general, en realidad vemos tanta similitud, pero hay dos coincidencias notables acá que hace falta que estudiemos.
Primeramente, es que en ambos casos, tanto en el caso de David y los que le seguían, y en el caso de los discípulos y Jesús, ambos tenían una necesidad humana, una necesidad personal. David y sus compañeros tenían hambre al igual que los discípulos. Y para satisfacer su hambre, en este caso, los discípulos acudían a los sembrados para tomar del trigo. En segundo lugar, otra notable coincidencia es que con toda probabilidad el suceso en el que David llegó ante el sacerdote Abiatar ocurrió un sábado, porque si los panes de la preposición estaban ahí, quiere decir que estaban listos para ser cambiados. Entonces, esto aconteció también un sábado. Recuerden que los panes de la proposición están toda la semana sobre la mesa y luego son quitados para poner panes nuevos. Y una vez que son quitados, esos panes son para que Aarón y sus hijos coman y solo ellos podrían comer según Levítico. Entonces, si ya ahora nos vamos de nuevo al contexto de los discípulos, uno, ya vimos que en Deuteronomio 23 nos dice que no hay ninguna prohibición legal que impidiese que los discípulos hicieran esto. Y no solo esto, sino que el ejemplo que Jesús utiliza con David nos dice que la historia coloca la necesidad humana, la misericordia, antes que la disposición legal. En cierta manera, lo que Jesús ponía en manifiesto era que la ley misma enseñaba que la necesidad humana está por encima de las disposiciones legales, que la misericordia es más importante que los sacrificios. De manera entonces que vemos que lo que nos enseña Jesús en este pasaje es que los fariseos y los escribas tenían una perspectiva completamente errónea acerca de la ley, porque ellos pensaban que la ley había sido impuesta sobre el hombre para que ellos la cargaran. Sin embargo, la ley había sido puesta y específicamente el día de reposo había sido puesto para beneficio del hombre. No se trata de lo que no debo de hacer, sino de para qué fue establecido el día de reposo. Un tiempo en el que sí, no se había de trabajar, pero era para dedicar ese tiempo en comunión con Dios. No era un motivo para establecer una lista de todas las cosas que no se deberían hacer, incluyendo la misericordia, dejando la misericordia de lado y no permitiendo, por ejemplo, que las personas pasaran hambre o permitiendo que alguien enfermo sufriera. Y de ahí entonces saltamos al paralelo de esta porción en el versículo 8, cuando dice que Jesús conocía los pensamientos de ellos y le dice al hombre de la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él se puso en pie. Y entonces le pregunta a todos los presentes, ¿es lícito en día de reposo hacer el bien o el mal? Salvar la... ¿Qué está permitido hacer en día de reposo? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Entonces, como les repito, para los fariseos siempre el día de reposo estuvo enfocado en qué no hacer, lo que nunca se debía de hacer. Para ellos la ley y el día de reposo, juzgarle nada más. Sin embargo, la intención verdadera del día de reposo era hacerle de bendición al hombre. Ellos habían dejado la misericordia, habían dejado de lado lo que toda la ley había establecido de principio a fin y lo que Jesús había dicho en sus enseñanzas para solo poner imposiciones sobre el hombre. De manera que la pregunta de Jesús los pone en jaque. ¿Qué está permitido hacer en día de reposo? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Porque desatender esa vida sería lo mismo que destruirla. No ayudar a alguien enfermo sería lo mismo hacer el mal. De manera entonces que los pone en jaque. El paralelo de este texto en Mateo 12 dice que después de hacer esa pregunta todos se quedaron en silencio. Nadie habló. Jesús vio acerca al no podían contestar porque si cualquiera que fuera su respuesta los comprometía delante de Jesús.
Ninguno podía decir que hacer lo malo en día de reposo era bueno. Y si decían que hacer el bien en día de reposo, justificaban que Jesús sanara al hombre de la mano seca. De manera que entonces, después de Jesús responder a ellos, nos dice, el texto nos coloca a Jesús como el Señor sobre todas las cosas. Uno lo hace a través de una frase de Jesús y la otra a través de un milagro. Dice el versículo 5, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. Jesús es el Curios, aquel que como Señor estaba sobre todas las leyes y ordenanzas. Y por esto el versículo se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Él es quien venía a cumplir todas, incluyendo la ley del sábado. Y por tanto, jamás la quebrantaría y jamás permitiría que sus discípulos la quebrantaran. No solo eso, Él es quien es que Él es superior aún, de tal manera que Él puede hacer. Sin embargo, al decir que el Hijo del Hombre nos recuerda la misión y el ministerio con el cual Él vino a la tierra, que en su humanidad se vino a formar parte de carne y sangre para cumplir así la cabalidad, a poder cumplir así la cabalidad de lo que había sido ordenado en la ley y aportar así la perfección que nosotros no podíamos aportar entre ella. Ahora, para ya ir concluyendo, nos dice el versículo 10, el paralelo en este pasaje que dice, y mirándolos a todos alrededor, después de ese gran silencio que nos dice Mateo en este pasaje, dice, mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él hizo así, y su mano fue restaurada. Esto nos revela que no solo él dice ser el Señor aún del día de reposo, sino que a través de sus milagros y manifestaciones lo demuestra. Él es capaz de sanar a un hombre con una mano seca. Él es capaz de cumplir a cabalidad el día de reposo, estableciendo primero que la misericordia es más importante que los sacrificios, mostrándole así a los fariseos cómo todas sus leyes y tradiciones estaban equivocadas. Lo más increíble de todo esto es la reacción de los fariseos después. Dice, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Es increíble ver esta reacción de ellos, ¿saben? ¿Cómo es posible que después de ver tales manifestaciones ante sus propios ojos, aún así preferían seguir apegados a sus tradiciones? Él les demostró ser el Señor del día de reposo. Él es el Curios. Y sin embargo, ellos seguían apegados a sus tradiciones. Para ir concluyendo ya la enseñanza de esta mañana, cuando reflexionaba no solo acerca de este pasaje, sino acerca de todo lo que hemos leído acerca de los fariseos y de los escribas, cada ataque, cada error que cometieron y cada vez que Jesús les reprendió y les demostró estar equivocados de forma sobrenatural, yo no podía evitar pensar en cómo la humanidad es exactamente como vemos que son los fariseos. Son una descripción casi que exacta sobre las formas en que el ser humano se comporta cuando no ve lo que tiene enfrente, cuando no recibe la palabra del Señor. Para ilustrarles lo que estoy pensando y la forma en que veía esto, quisiera utilizar una parábola, la parábola del río. No sé si usted la ha escuchado, pero es la forma en que inicia el libro En manos de la gracia de Max Lucado. Si usted ha leído ese libro, estoy seguro que está familiarizado con la historia. Pero la parábola dice así, dice que había una vez 5 hijos que vivían con su padre en un gran palacio en las montañas. El hijo mayor era un hijo obediente. Sin embargo, los otros cuatro hermanos menores eran rebeldes. Su padre les advertía todo el tiempo respecto al río, que había un río muy peligroso al que ellos no debían acercarse, y les suplicaba siempre que se mantuvieran lejos de las orillas de ese río. Sin embargo, ellos no escuchaban.
Y un día, queriendo probar la corriente del río, agarrado los 4 hermanos menores de la mano, metieron sus pies en el río y así fueron arrastrados por el río y por la fuerte corriente. Lucharon mucho contra corriente por más de un día. Sin embargo, después de tanto luchar contra la corriente del río, los 4 hermanos se dejaron llevar por él, hasta que llegaron eventualmente a una tierra desconocida. Cuando llegaron a esa tierra desconocida, empezaron a luchar otra vez por horas. Intentaban subir por río arriba, pero la corriente no se los permitía. Intentaban subir por las montañas alrededor del río, sin embargo, no era posible subirlas. De manera que entonces abandonaron todo su impulso y decidieron quedarse ahí. Y todos los días ellos hacían una fogata donde se estaban quedando. Se reunían para hablar de aquellos tiempos en los que estaban con su padre y lo bien que lo pasaban. Sin embargo, con el paso del tiempo fueron pasando una serie de cosas muy interesantes. Un día, uno de los 4 hermanos no llegó a la fogata que hacían todos los días. Y los otros 3 hermanos fueron a buscarlo y se dieron cuenta que ese hermano que no llegó a la fogata se había ido y había hecho una casa en este territorio extraño. Había hecho una casa de lodo en la que vivía con los salvajes del lugar. Había empezado a convivir con ellos y a terminar algunas de sus prácticas también. Había establecido un campamento con ellos. Y sus hermanos les decían que regresaran con ellos, que dejaran esa casa de lodo de lado y le hablaban acerca de la casa de su padre. Sin embargo, él había decidido ya morar en ese lugar y hacer parte de las tradiciones de los salvajes de esa época. Otro día, en el campamento, en la fogata que se reunían los 4 hermanos todo el tiempo, un segundo hermano no apareció. Así que los otros 2 hermanos fueron a buscarle. No duraron mucho en encontrarle porque se lo encontraron en una colina, contemplando la choza de barro de su otro hermano. Y desde esa colina, él observaba todas las atrocidades que su hermano hacía con los salvajes. Tomaba nota de cada una de las faltas que él cometía para luego enseñárselas a su padre. Sin embargo, su hermano menor le decía, lo que él hace no está bien. Sin embargo, lo que nosotros hicimos tampoco estuvo bien. Desobedecimos a nuestro padre, tocamos el río, pasamos por alto sus advertencias y ahora estamos aquí. Sin embargo, el hermano acusador solo continuaba notando las faltas del hermano que tenía la choza de barro y les decía que en comparación con los pecados que estaba cometiendo, su otro hermano, los de él eran minúsculos. Así que los otros 2 hermanos decidieron abandonarlo y fueron de nuevo a la fogata a la que siempre se reunían. Otro día, un tercer hermano no apareció, así que el hermano menor fue a buscarlo y lo halló cerca del río apilando piedras y le dijo, es inútil, no importa qué tanto intentes construir río arriba, no vas a poder llegar a casa de nuestro padre. Y él decía, déjame, nuestro padre no va a venir a buscarnos, yo debo de ir a él. Yo lo ofendí, yo lo insulté, yo le fallé, solo hay una alternativa, yo debo de llegar a él. Así que construía un sendero de piedras río arriba que constantemente el río destruía. Sin embargo, trabajaba y trabajaba para poder llegar hasta donde estaba su padre. Así que el hermano menor regresó solo a la fogata, pero un día escuchó una voz que le resultó familiar. Volvió a ver atrás y vio que era el hermano mayor, el hermano obediente, quien le dijo, papá me ha mandado para que te lleve a casa. Mas el hijo joven levantó sus ojos y dijo, viniste a buscarnos. Así que por un largo rato se abrazaron y al cabo de un tiempo el hermano mayor le preguntó, ¿y tus otros hermanos? Finalmente, después de la pregunta, los llevó a que vieran dónde estaban sus otros hermanos. Lo llevó a donde estaba el hermano que había construido la choza de barro y le mostró lo que estaba haciendo. Y él le dijo, y el hermano obediente, el hermano mayor le dijo, sal de ahí que nuestro padre nos espera en su palacio. Y él le dijo, fuera de aquí, extraño, yo ya tengo aquí mi palacio. Y él le decía, esto no es un palacio, es una choza de barro. Sin embargo, él insistía en que su presencia no era grata ahí y terminó por echarle. Se fueron a buscar a otro de los hermanos y no tuvieron que caminar mucho hasta que encontraron al hermano acusador y les decía, qué dicha que viniste, hermano mayor,
ven, siéntate aquí a mi lado, anotemos todas las faltas de nuestro otro hermano para luego mostrárselas a nuestro padre. Así que le decía, vamos, anota para que nuestro padre pueda castigarle. Y una vez nuestro padre le castigue, así aplaudiré porque se lo merece. El hermano mayor y obediente le dijo con dulzura, pero ¿y tus pecados? Sí, desobedeciste a nuestro padre. Es necesario que vuelvas. Sin embargo, él decía, mis pecados no son nada. Y señalaba y decía, allí está el pecador, señalando la choza de barro. Por último, se fueron al río y se encontraron al hermano apilando las piedras. Y dijo el hermano mayor, papá me ha enviado para que te lleve a casa. Y el hermano que apilaba piedras decía, no puedo hablar ahora, tengo que trabajar. Ni siquiera levantó la vista para ver a su hermano mayor. Así que su hermano mayor le dijo, papá sabe que has caído, él te perdonará. Él ya te ha dado tu misericordia, yo te llevaré río arriba. Mas él dijo, ¿cómo te atreves a hablar con tanta irreverencia? Mi padre no me va a perdonar con tanta facilidad. He pecado grandemente, así que debo de hacer y trabajar lo suficiente para ganarme su perdón. Por último, el hermano más joven miró al primogénito y le dijo, perdón, por último, el primogénito sacudió su cabeza, se fue donde estaba el hermano menor que estaba esperando junto a la fogata y le dijo y le preguntó el hermano menor, ¿los otros no vinieron? No, uno decidió divertirse, el otro decidió quedarse a juzgar y el tercero decidió trabajar. Ninguno escogió a nuestro padre. ¿De manera que se quedarán aquí? Preguntó el hermano menor. El hermano mayor asintió lentamente por ahora. El hermano menor le preguntó, ¿y regresaremos nosotros al padre? Y el hermano le dijo, sí. Le pregunta al hermano menor, ¿me perdonará? A lo que le respondió el hermano mayor, hubiera venido si no fuese así. Lo que quisiera mostrarles con esta reflexión es que cuando veo a los fariseos, veo y a los tres tipos de personas que menciona este texto. Unos deciden quedarse a divertirse, otros prefieren juzgar y otros prefieren hacer para ganarse el camino al Padre. Si vemos estas tres actitudes, las vemos en los fariseos, como buscan establecer tradiciones propias para ser aparentemente piadosos y así agradar más a Dios. No solo eso, sino que al mismo tiempo juzgan y apuntan todas las faltas de los demás sin ver antes las suyas, como todos los demás rompen el día de reposo, pero ellos no. Y al hacer eso, nada más se adaptan a sus tradiciones y a sus sistemas religiosos para así quedarse a disfrutar de lo que han estado disfrutando por tanto tiempo, en su posición privilegiada, desde la que pueden ver a los demás por debajo del hombro. Así que, si después de hacer esta reflexión y después de haber leído este texto, usted se ha dado cuenta que ha tenido actitudes similares, que usted ha pensado que ha estado bien, tal vez, que ha estado siguiendo, ha estado haciendo las cosas bien, o se ha dado cuenta que su vida ha consistido nada más en juzgar los errores de otros antes de ver los suyos. O si usted ha pensado en algún momento que haciendo mucho, que creando leyes o tradiciones o que siendo una persona entre comillas buenas, usted va a poder hacer un camino lo suficientemente estable y largo para poder llegar al Padre. Es importante que hoy usted se dé cuenta que no es así, que la única forma de llegar al Padre es rindiendo su vida ante el Señor del día de reposo, ante el Curios, el Señor de todas las cosas y el único capaz de perdonarnos. No hay nada que usted tenga que hacer. Como dice esta parábola, el Señor, el Padre, envió al primogénito para buscar a sus hijos. Solo uno fue capaz de tener humildad y preguntar, ¿y me perdonará mi Padre? A lo que el primogénito le respondió, me hubiera enviado si así no fuera. Y de la misma forma acontece con Jesús. El Padre ya ha enviado su primogénito para morir por cada uno de nosotros. Él es el Señor del sábado porque Él ya ha aportado la perfección que usted y yo no podíamos aportar ante la ley. Él ya ha aportado la santidad y ha muerto por cada uno de nosotros también. De manera que yo lo invito
a que usted haga una oración conmigo si usted se ha dado cuenta que usted necesita del Señor, que usted ha vivido por mucho tiempo de forma equivocada. Hacer esta oración conmigo no lo va a convertir automáticamente en un hijo de Dios. Es necesario que usted tenga la misma actitud del joven de la parábola, una actitud humilde y dispuesta a someterse al Señor Jesús. Ore conmigo. Padre, en este momento me has hecho ver que no he sido diferente a un fariseo. Tal vez por mucho tiempo los he juzgado, he escuchado cómo se habla mal de los fariseos. Sin embargo, me doy cuenta que los fariseos representan la forma de vida en que yo he tenido por mucho tiempo. Y que a pesar de que te he tenido delante mío por tantas ocasiones, nunca he sabido reconocerte como el Señor del sábado, como el Curios, el que está sobre todas las cosas, el que escribió la misma ley, el que es capaz de sanar la mano seca de un enfermo. Así que en este momento te quiero pedir perdón por mis pecados, que son una multitud de pecados. Quiero pedirte que por favor me perdones. Quiero quitar esa actitud altanera que he tenido en mi vida todo este tiempo, esa actitud de soberbia y comenzar a someterme a tu señorío con todo lo que eso implica. Caminar en tu libertad, mi Señor, pero también caminar en obediencia. Te pido que entres a mi vida y que me transformes, que tu Espíritu Santo me encamine por la senda correcta. Oro así en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, yo quisiera despedirlos con la bendición sacerdotal. Perdón, antes de despedir con la bendición sacerdotal, vamos a